Inshallah, vamos a comenzar con la puerta de la tauba, la puerta del arrepentimiento. Lo cual, normalmente, estos son lineamientos, los cuales no demandan mucho tiempo, pero creo que es adecuado que todos entendamos qué significa la tauba y cuáles son los niveles de tauba, cuáles son los niveles de arrepentimiento, dónde estamos parados, qué significa, de qué nos debemos arrepentir, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que buscar, cuál es nuestro estado y hacia dónde tenemos que apuntar. La tauba implica, porque no hay prácticamente no hay dudas acerca de esto, ¿sí? Que la puerta, el comienzo del camino comienza con el arrepentimiento. Cualquier hombre más o menos en sus cabales se debe preguntar de qué me debo arrepentir y qué es lo que debo hacer y cómo debo realizar esta primera etapa. Por un lado, entender que somos un todo. En ese todo, en nuestro interior existen lo que se denominan potencias, facultades que forman parte de nuestro ser, ¿sí? El concupiscente, son cuestiones naturales que están puestas por Dios en nuestro ser para desarrollar una vida normal. El tema es los desbalances. Entender que las pasiones son aquellas las cuales sentimos una atracción intensa, que básicamente está dado por las fuerzas que nos dominan, que es los deseos en relación a las comidas, en relación a comer, a beber, en relación que eso está directamente relacionado con la subsistencia en este mundo. La otra potencia, la otra fuerza que está en nuestro interior, que es la fuerza sexual, que es parte de nuestro ser, que no lo podemos negar, y por otro lado el Islam no lo niega, sino le pone marcos de referencia para ponerla en un lugar adecuado. Nuestra inteligencia, nuestra razón, el aql, la cual una mente sana nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas. Ese aql, cuando funciona bien en nuestro interior, representa la luz angelical, o sea, lo que nos permite luz es aquello que nos permite discernir. Y por otro lado tenemos en nuestro interior los estados del ser, los estados del alma, los estados de la conciencia, el naf, que tiene diversas manifestaciones y que lo estuvimos hablando en la oportunidad anterior. Entonces la tauba es volver a Allah, ¿sí? Volver a Allah, retornar. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Vuelvan hacia Allah arrepentidos, creyentes. Quizás así logren alcanzar el éxito. Y esta es una puerta que nunca se cierra, es una puerta que nunca se cierra. El profeta dijo, sallallahu alaihi wasallam, mientras el sol se ponga por occidente, la tauba será aceptada. Es decir, hasta que el fin de los tiempos se presenten, la tauba se va, el arrepentimiento es aceptado. Es decir, antes que nos llegue la muerte, la tauba se va a aceptar. Decía el profeta alaihi salatu wasalam: yo me arrepiento, astaghfirullah wa atubu fil yawm 70 marra. Pido perdón a Dios, me arrepiento, pido perdón a Dios 70 veces por día. Otras de las riwayas, otras de las transmisiones son 100 veces por día. Es ahí donde está también correlacionado con el Wirdi Sharif, en donde decía el profeta alaihi salatu wasalam que eran 100 veces por día. ¿Y de qué se puede arrepentir alguien el cual quien ha sido perdonado sus pecados presentes y pasados? O sea, estaba protegido del pecado. Es decir, eso lo vamos a ver. El profeta alaihi salatu wasalam constantemente se elevaba de estado en estado y veía el estado inmediatamente inferior, la situación en que se encontraba y cuál era su estado espiritual. Es decir, son estados espirituales que continuamente iban en ascenso. Después, inshallah, lo vamos a desarrollar. Tenemos que entender que nosotros entramos al Islam, alhamdulillah, la gran mayoría, o sea, prácticamente todos, Allah nos guió al Dinul Mubin,
Y ahí fue un borrón y cuenta nueva. Todo se perdona y uno nace de nuevo. Ahora, por supuesto, los pecados se perdonan, pero el registro que tenemos de todo eso, las memorias y los circuitos que fuimos desarrollando, permanecen en nuestro interior. Permanecen en nuestro interior, es decir, van a volver. Las tentaciones depende de lo que uno hizo en su vida hasta llegar a este momento, o luego o después, y que haya hecho un arrepentimiento real y sincero. Esas situaciones van a volver de tanto en tanto, van a volver a nuestra conciencia, porque se fueron desarrollando, fueron acumulándose en nuestro interior experiencias, en nuestra memoria se fueron acumulando experiencias, se fueron acumulando memorias, se fueron acumulando sensaciones. Es decir, si uno disfruta o ha disfrutado de cuestiones las cuales eran ilícitas realizar, si uno disfrutó en algún momento de su vida de alcohol, de esto, de aquello, en su interior quedan esas sensaciones placenteras. Lo mismo con cualquier cuestión. O sea, eso no desaparece. Entonces uno tiene que tener conciencia de lo que hizo, de lo que acumuló a lo largo de su vida y el resultado que va a tener eso luego. Por supuesto, conforme uno va avanzando, conforme uno va llegando al estado de taqwa, ¿sí? al estado de bien conciencia, no va a ser nada lo cual me aparte de Allah. ¿Qué es la taqwa? Es estar consciente de que Allah está siempre. Allah está siempre. Una hermosa historia, una hermosa lección que Allah me puso ayer cuando llevaba a mis sobrinos a la casa. Me dice, si yo tuviera que pedir algo, un dua a Allah, es que la gente tenga taqwa, que tenga conciencia de Dios. Porque si todos supieran, tendrían real conciencia de Dios, que Dios nos está mirando, que Dios está presente, no haríamos lo que hacemos. Todos los males que hacemos no lo haríamos y todo el mundo sería un lugar hermoso y perfecto. Es decir, esa es la importancia de la taqwa, entender que hagas lo que hagas, vayas donde vayas, Dios está mirando. Y sabiendo eso, teniéndolo presente y teniéndolo en el interior, evitar hacer esas cuestiones que te van a alejar de Dios. El profeta alayhi salatu wasalam nos dijo: arrepiéntanse porque yo me arrepiento 100 veces por día. También dijo: no hay ningún ser humano que no haya pecado, y los mejores pecadores son los que se arrepienten. Es decir, no somos santos. Cometemos constantemente equivocaciones. Cuando Hazrat Ibrahim alayhi salam fue elevado al cielo, vio a un hombre que estaba fornicando y le pidió a Allah que lo destruyera. Luego vio a otro cometiendo otro pecado, haciendo una maldad, y pidió que lo destruyera. Entonces Allah le dijo: deja que mis siervos obtengan el resultado de 3 actos. Si se arrepienten, lo voy a aceptar. Si piden perdón, los voy a perdonar. Y si tienen un hijo que me adora, haré que sea útil para sus padres. Fíjense la importancia de todas estas cosas. Allah es paciente. Allah es paciente y espera. Y nos da un plazo a todos. Ese plazo se llama muerte. El arrepentimiento, ¿cómo comienza? El arrepentimiento, cuando uno realmente entiende lo que es la tauba nasuja, el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento completo, la luz de la marifa, la luz del conocimiento empieza a brillar en nuestro interior. Por eso es el principio del camino. Y si no entendemos esto, no hay camino posible.
Y es un deber fundamental entender esto. Y esto también nos va a llevar a equilibrar dos cuestiones en el camino que son fundamentales, ¿sí? El khawf, el temor, y el rajá. Son como la sístole y diástole del corazón espiritual. ¿Sí? Constantemente uno tiene que estar presente, tener el temor de Dios. ¿Qué implica temor de Dios? Que uno no está a salvo de nada, no tiene garantizado absolutamente nada, que no conoce el makar de Allah, que no conoce el plan divino y no sabe cómo uno va a terminar. Entonces, si uno piensa que es un ser humano perfecto, que es un ser humano pío, o sea, que es un creyente pío, esto, aquello, pito y flauta, y no teme que todo en cualquier momento, en cualquier minuto, en cualquier segundo, hace así y puede desaparecer todo, entonces está cometiendo un grave error. Por otro lado, si eso no se equilibra con la esperanza de la promesa de Allah, del Wadullah, que nos prometió la recompensa, que nos prometió, nos albricia el bien, nos albricia lo que va a suceder y lo lindo y lo hermoso de lo que está por venir, entonces también uno entra en un desequilibrio. Entonces, el arrepentimiento es un deber que atañe a todo ser humano y tiene niveles. Y el primer nivel es el que nos vamos a ocupar. Esto lo iba a pasar por alto, pero creo que tenemos que entender qué son las grandes cosas, que tenemos que hacer, que tenemos que ocuparnos para no caer en la gafla, ¿sí? En la inconsciencia. Uno tiene que arrepentirse de esa distracción, de esa distracción constante en la que uno está. Tomar conciencia en dónde está y despertar a la realidad de la fe. Empresa, por cierto, que no es simple, ¿sí? No es simple. Por eso está la importancia de la guía. Que el paralelo es absoluto, o sea, nosotros cuando nos encontramos frente al médico le podemos decir determinados síntomas o signos a partir del cual el profesional nos va a hacer un diagnóstico y nos va a indicar el camino a seguir. Es difícil, por cierto, es casi imposible el autodiagnóstico. Conforme hay cosas grandes que sí, que para esto es lo que vamos a hablar, pero conforme se van haciendo más sutiles las trampas y los obstáculos, las cuales se presentan en nuestra vida, es necesario esa ayuda. Tenemos que entender que Allah nos puso en este cuerpo físico, que somos un todo. En ese todo nos puso al gobierno de un universo, que es el universo de nuestro ser. Lo cual tenemos que entender cómo funciona ese universo, tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona cada una de las cuestiones que hay en nuestro interior, que tenemos una pulsión que nos incita a la comida. ¿Y qué pasa cuando es esa pulsión que está directamente relacionada y se relaciona, está directamente proporcional, está en directa relación, con la supervivencia en este mundo, con la incorporación de nutrientes cuando se va al exceso? ¿Qué es lo que pasa y en qué termino? Tenemos también, por otro lado, una energía, que es la energía sexual, que se manifiesta en hombres y mujeres de diferentes formas. ¿Qué pasa cuando eso está descontrolada y a dónde nos lleva y a dónde nos puede llevar y qué es lo que sucede y cuáles son las implicancias y el porqué de mis actos? Son marcos de referencia. Cuando tenemos una mente, una inteligencia la cual está corrompida por analogías corruptas, ¿dónde me puede llevar? Cuando nuestra potencia irascible no funciona para preservarnos del medio ambiente, es decir,
Tenemos la ira como una arma, como una defensa para protegernos, proteger nuestro ser, nuestros bienes y los que nos rodean. ¿Qué pasa cuando sale y está totalmente descontrolada? Y tenemos que tener conciencia que también existen fuerzas del bien y fuerzas del mal, que continuamente están en continua puja. Oscuro, la oscuridad y la luz está continuamente en puja en nuestro interior. Tenemos que tener conciencia que tenemos un corazón, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, le insuflé, les concedí el bien y el mal, que continuamente en nuestra mente se suceden cuando no está educada, se suceden fuera del marco de nuestra conciencia, irrumpen en nuestro ser pensamientos, los cuales no escapan al marco de nuestra voluntad. Vienen y no sabemos por qué, pero por otro lado están dentro nuestro. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos tomarlos? ¿Y cómo debemos manejar todas esas cuestiones, las cuales ningún ser humano está exento de no tenerlas? ¿Cuáles son esos marcos de referencia? ¿Cómo alcanzar ese imán? Bueno, el comienzo es eso. Dice Allah, dice el profeta, alayhi salatu wasalam, la yazni la zanni la hina yazni wa huwa al-mu'min. No fornica el adúltero siendo un creyente en el momento que lo hace, ni roba el ladrón siendo un ladrón cuando lo hace. Y con esto, ¿qué es lo que quiere decir? Es decir, que nuestros estados van cambiando. Es decir, no significa que el fornicador, el ladrón o cualquiera de aquellas personas que comete una kabair, ¿sí? un acto, el kabair se denomina, tiene un nombre, son los pecados mayores, ¿sí? Pero tiene otro nombre en la teología cristiana que se me fue ahora. Pecados capitales. Pecados capitales, exactamente. Tenemos que entender claramente qué es eso. Nos está diciendo, cuando eso sucede, el ser humano entra en un estado de alineación, está alienado, pierde, y eso lo hace salir transitoriamente del estado de fe. Entra en un estado de gafla, entra en un estado de inconsciencia, no es consciente. Esos humos, ese humo cubre el espejo de su corazón y no refleja la luz divina. En ese momento está totalmente perdido. Entonces, la primera tauba que hacemos, que hicimos todos, es cuando entramos conscientemente en el Dinul Mubin. Tomamos ciertas... Nos despertamos de la incredulidad y nos arrepentimos de eso y nos llevamos... ese es el primer arrepentimiento. Es la primera obligación que uno tiene, arrepentirse de ese estado de incredulidad. Que por otro lado también no abarca simplemente a la religión adquirida, sino a la religión heredada también. Uno tiene que hacer esa tauba, tiene que conscientemente elegir la religión, el Dinul Mubin, religión, no din, sino este modo y este camino y esta forma de vida. Y vamos, queda muy poco tiempo, vamos directamente a aquellas cuestiones que es lo que le quería hablar. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para
el arrepentimiento. Observar la realidad de nuestros actos, observar la realidad de nuestros estados, de nuestro interior. Y a través de la luz de la fe, a través de pedir a Allah, se van sinceramente, a través de pedir sinceramente que nos muestre nuestra realidad y dónde estamos, empezar a hacer un reconto de nuestros actos. Hasibu qabla tuhasib. Pídanse cuentas antes que les sean pedidas. Pedirse cuentas antes que sean pedidas. Nos tenemos que pedir cuentas de nuestro reposo y de nuestras acciones, de nuestra forma de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Tener una actitud vigilante, tener una actitud de vigilancia, de autoobservación, lo que se denomina murácaba, pedirse cuentas y tener una actitud vigilante. Eso es algo fundamental, algo fundamental. No vivir en estados de sí, soy buen tipo, por ahí cometí un desliz, fumé un porrito, tomé una birrita, hice esto, hice aquello, miré a quien no tenía que mirar. No, entender que cada cuestión que hacemos empaña nuestro corazón, empaña nuestro corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y lo que nos dice el profeta alayhi salatu wasalam, ittabi'u sayyat hasanatu tam joja. Sigan cada mala acción que realizan con una buena acción. ¿Sí? Apenas cometemos algo, que ahora vamos a ver qué son esas cosas y las grandes cosas, ese corazón se ensucia. Lo tenemos que limpiar, lo tenemos que limpiar. Dice el profeta alayhi salatu wasalam, aunque cometan faltas que lleguen hasta el cielo, si luego se arrepienten, por cierto, Dios, Allah, se va a volver a ustedes aceptando el arrepentimiento. El siervo va a pecar y entrará por su pecado al paraíso. El siervo va a pecar y entrará por su pecado al paraíso. ¿Y cómo es eso?, le preguntaron al profeta alayhi salatu wasalam. Y él respondió, su pecado va a estar delante de él y él va a huir del pecado y con esa fuerza va a ingresar al paraíso. Y con esa fuerza va a ingresar al paraíso. Tenemos que pensar qué es lo que hicimos. Pensemos qué es lo que hicimos. Pensemos qué es lo que hicimos antes de venir. Pensemos qué es lo que hicimos ayer, hoy. Pensemos qué hicimos en la semana. Pensemos qué es lo que hicimos en este mes, en el año. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Entonces, entender que constantemente nos equivocamos. Y constantemente tenemos que volver a hablar. Entender que sin dolor por lo que cometimos, o sea, yo hablé mal a alguien, y sé en el fondo de mi interior, en lo más profundo de mi ser, sé que le hablé mal. Entonces uno, cuando le va, primero sí le va a pedir perdón a Dios, pero tiene que ir y pedir perdón a esa persona el cual cometió. Y no es simplemente decirle, si hice algo que te haya ofendido, perdoname. No, hice esto y esto. ¿Me perdonás, por favor?
Así funciona. Así funciona. Es decir, las condiciones. Primero, tener un remordimiento interior. Hacer el voto sincero y firme de no volver a caer en eso. De no volver a caer en eso. Uno le tiene que doler en su interior. Si uno dice, bueno, lo agarraron haciendo algo, o quedó en evidencia, o esto, o aquello, lo que fuese que sea, y tengan conciencia, cuestionar algo. Allah te cubre cuando hiciste algo, la primera, la segunda, la tercera, y después levanta el velo y al entregarlo queda en evidencia con algo. Primero es satar, después te embromas, en un momento se sigue y aparece. Entonces, antes que aparezca, le tiene que doler profundamente, en un estado de total pobreza interior, entendiendo la falta que uno cometió. Si no es, y en el Islam no existe alguien que te perdone la falta, ¿sí? No es que mea culpa, grandísima culpa, vas ahí, hice esto, hice aquello, 30 Ave María, 20 Padre Nuestro, chao. No. Tiene que existir un arrepentimiento sincero, un dolor por eso y un voto para no volver, a eso. Y bancarse las consecuencias, que por cierto no son fáciles, dependiendo qué es a lo que estamos apegados y qué es lo que hacemos y qué es lo que hicimos. Y por otro lado, si cometemos la negligencia de volver a caer, entender, no decir, dudar de la misericordia infinita de Dios, que no nos va a perdonar. Sí, ya hice esto, no tengo cura, esto, aquello. Volver una y otra vez. Sí, pero esas son las condiciones. Me tiene que doler. Soy un idiota. ¿Por qué volví a hacer esto? ¿Por qué es lo que estoy haciendo esto? ¿Por qué cada vez que pasa una mujer, esto, aquello, un hombre te dice y no puedo controlarme? ¿O por qué en vez de comer un plato de comida como 20 platos? ¿O por qué en vez de controlar mi lengua no la controlo? ¿O por qué cada vez que tengo que rezar y puedo rezar no rezo? ¿Por qué cuando tengo que ayunar y no ayuno? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y tener un dolor en nuestro interior y poner manos a la obra para solucionar, ver dónde está el error. Sí, en una ocasión el profeta contó, sallallahu alaihi wasallam, que había un gran pecador que había matado 99 personas. Y fue y le preguntó a un sabio, le dijo, he matado 29 personas, ¿tengo salvación para esto? No tenés ninguna salvación, estás condenado al infierno. Bueno, vos sos la 100 y lo mató. Va a otro y le pregunta, he hecho esto, ¿tengo algún tipo de salvación? Sí, tenés que arrepentir, pero tenés que hacer algo. Tenés que salir del lugar en donde cometés tus fechorías e ir a otro lugar en donde vas a estar a salvo. Tiene que la enseñanza de esto es que nosotros tenemos que salir de esos ambientes tóxicos en donde estamos, que nos llevan a cometer esos pecados. Es decir, el ambiente tóxico hoy por hoy está acá. No es como antes, ¿sí? Uno dice, me voy a aislar, pero estás con esto. No funciona así, porque apretás un botón y te encontrás en cualquier situación, ¿sí? Apretás un botón y de golpe estás cometiendo un tipo de adulterio, que estás intercambiando entre hombres y mujeres, hablando de cuestiones impropias o de forma impropia. Estás continuamente viendo en Instagram o cómo es esta cosa, TikTok y demás. Estás viendo en Instagram, TikTok y demás y todas estas cuestiones asquerosas, o te metes en páginas que son abominables, ¿sí? Hoy apretas un botón, ¿sí? Cualquier película ya es pornográfica. Uno no puede decir, sí, a mí la verdad no me pasa nada ver
hoy es como normal y aceptado que ver dos personas simulando un acto sexual, lo cual está totalmente desde el punto de vista del DIN está totalmente prohibido, y ni siquiera hablar de lo que implica la pornografía. Y con cada uno de estos actos que haces te vas opacando tu corazón, y las imágenes es difícil porque las imágenes son fuertes, y estamos bombardeados por cientos de miles de imágenes, y esas imágenes son procesadas por el cerebro, y eso va a determinar nuestro diálogo interior. O sea, todo lo que nos cargamos en nuestro interior es los resultados que vamos a obtener. Por ende, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Lo que escuchamos, ¿sí? Es nefasto, y perder el tiempo, por ejemplo, no creo que nadie lo haga, pero ver los programas de chusmerío, leer de la vida privada de otras personas, investigar y hurgar en la vida privada de otras personas, públicas o no públicas. Son cosas que no nos sirven de nada, que no nos aportan nada, que no nos hacen mejor, sino que nos hacen peor. Entender que estos medios, estos dispositivos pueden ser útiles si lo usamos como una herramienta de trabajo, pero si lo usamos como una herramienta para cometer cualquier tipo de actos obscenos y absurdos, nos van a llevar a grandes catástrofes y desastres, ¿sí? No es simplemente la fornicación o el adulterio lo que entendemos clásicamente, sino en nuestros últimos 10 años el concepto se amplió. Escuchar pavadas no es simplemente estar con otras dos personas, es poner un programa de televisión, poner un programa en YouTube, poner en todas estas cuestiones, Twitter, Instagram, TikTok y todas las idioteces que van saliendo, y prestarse a todas esas estupideces. Eso nos va alejando indefectiblemente e inevitablemente de la realidad del ser humano, nos bestializa, nos hace brutos, nos pierde, nos entra en un estado de inconsciencia y de gafla. Tenemos que estar conscientes de esas fuerzas, ¿sí? Constantemente poniendo taradeces y estupideces. Nos hace perder eso. Entonces, la primera cuestión que tenemos que diferenciar es las kabair o sagair, los pecados, las faltas mayores y las faltas menores. El pecado implica renunciar. Cuando uno se arrepiente es renunciar. Es decir, me di cuenta de esto y renunció. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, si se apartan de los pecados mayores que yo les he prohibido, voy a ocultar vuestras pequeñas maldades. Y los haremos ingresar por una morada generosa. Es decir, que Dios cubre nuestras faltas. ¿Sí? Dios cubre nuestras faltas. Siempre y cuando no incurramos en las mayores. O bien persistamos en las menores continuamente. Entonces los sabios, y esto es lo que quiero que hoy se lleven, ¿sí? Porque cómo está ingenierizado la sociedad hace que caigamos en alguna de estas. Y hay una clasificación muy linda que menciona el Imam al-Ghazali en el Ihya y en la Quimia, que lo menciona Abu Talib al-Makki
en el Kut al-Kulub, que dice, lo divide de acuerdo que es una linda división, lo divide de acuerdo al órgano, ¿sí? Son analogías en los cuales se realiza ese pecado. El primero está relacionado con el corazón, ¿sí? El primero está relacionado con el corazón. Es asociar copartícipes al lado. Asociar copartícipes al lado. El shirk. El shirk, como vimos, está el shirk al-akbar y el shirk al-asgar. El shirk al-akbar es darle socios, que podemos decir Dios no es Kul hu Allah, wahad Allahu samad, sino Dios es 3, Dios es 4, Dios es 20, es una estatua, es esto, es aquello, ¿sí? Y en unas hermosas analogías lo va explicando el Imam al-Ghazali, que es uno de los grandes genios de esta religión, en el Mishkat al-Anwar, en donde explica los trastornos que uno tiene al asociar los copartícipes, el grado de desarrollo y de evolución espiritual. Es decir, que uno cuando se queda, tiene un velo a nivel de oscuridad, de luz en los sentidos, ve a Dios en la naturaleza, por ejemplo. Y podemos decir que Dios es todo, es absolutamente todo. Es decir, un panteísmo. Dios está en esto, Dios está en aquello, Dios es esto, Dios es aquello. El encarnacionismo. O bien un trastorno a nivel de los sentidos, de decir Dios es todo lo bello, entonces hacemos una representación de una estatua con las más bellas decoración y esto y aquello y la adoramos, o Dios tiene una forma, es poderoso y hacemos una analogía con el poder del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual uno tiene que tener un marco teórico en donde referenciarse qué significa el Islam. Uno tiene que tener un marco teórico para entender qué es el Islam y cuáles son los principios de la creencia. ¿Cuáles son los principios de la creencia? ¿Qué significa la unicidad de Dios? ¿Qué significa la vía positiva, la vía negativa? Son marcos de referencia, es decir, que nos sirven en última instancia para alcanzar la luz del Tauhid, que eso va más allá de la teoría. Es muy poco lo que podemos abarcar, pero lo que nos permite la teoría es no caer en cuestiones absurdas, no caer en el encarnacionismo, que Dios se encarna en un ser humano, no caer en trastornos de la creencia, en la reencarnación, en todas esas cuestiones. Porque si creemos en la reencarnación se cae absolutamente todo el sistema del dar cuentas, ¿sí? De el bien, el mal, ¿sí? Se cae el cuestión del ayukalifullahu nafsan illa wusaha. Dios no carga el peso más de lo que puede cargar, no carga sobre las faltas de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que tener un marco donde entender que surge a través de la enseñanza del profeta alayhi salatu wasalam. El shirk al-asgar es el asociacionismo menor, es buscar ese estado de sinceridad, entender y no deificarnos a nosotros mismos, ni a otra persona. El pecado de la arrogancia, de la soberbia, o sea, son cuestiones más finas. Persistir es la desobediencia, o sea, uno ser un pecador contumaz, un cabezón, es decir, continuamente persistir en eso, dale. Eso es un pecado grave, aunque sea menor. Es decir, si tengo la lengua floja y continuamente vivo cuereando a la gente, y dale, puede ser un pecado menor, algunos dicen que es un mayor, pero acá lo consideramos menor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Entonces, persistir en la desobediencia, aunque sean las faltas menores, no tener esperanza en la misericordia de Dios. No importa lo que seamos, no importa lo bajo que hayamos caído, nunca desesperemos de la misericordia de Dios. Todos podemos caer en las falas afilin, en el abismo más profundo, Pero la taqtaqu min rahmatillah, no desesperen de la misericordia de Dios. Nunca. Si caemos, nos levantamos, pedimos perdón, y si nos caemos 10 veces pedimos perdón y nos arrepentimos 1000 o 1.000.000. La misericordia de Allah es infinita. Puede ser como el océano infinito es la misericordia de Allah, y nuestros pecados ni siquiera llegan a ser un grano de arena. Nunca tenemos que desesperar de la misericordia de Dios. Nunca, sin importar lo que hayamos hecho. No sentirnos a salvo, ¿sí? El cuarto, no sentirnos a salvo del makar de Allah, del ardid de Allah, del plan de Allah. O sea, lo peor que puedo pensar es que porque hoy estoy acá sentado, les estoy hablando, soy un ser especial, un santo, que tengo asegurado el Jannah. Ahora estoy acá y mañana Allah hice algo y me dice chao. No sé lo que me va a pasar. Por eso ahí es donde entra lo que el motor, el jauf, el temor. Ahí es donde entra el temor. No decir, puedo hacer lo que quiera, si total, Dios me va a perdonar. Eso es equivocarse. Ya estoy perdonado. Pero no importa, voy a hacer lo que quiera. Los que provienen de la lengua, ¿sí? El falso testimonio. Todos entendemos lo que significa ese tipo de mentiras y las implicancias que tienen. Salir de la mentira, ¿sí? Salir de la mentira, empezar a trabajar la mentira en nuestra vida. Todos, de alguna manera u otra, caemos en la mentira. Tenemos que cuidarnos de la mentira y no caer en eso. Difamar a una mujer o un hombre casado haciendo, cuando es aplicable el tema o cuando le puede ocasionar eso un problema. El jurar en falso cuando eso conduce a apropiarse de los bienes y de la riqueza del prójimo, o sea, apropiarse de los bienes y de la riqueza del prójimo de la forma que sea, no simplemente cuando hablamos de algo, yo no robo, ¿sí? Fíjate, el otro día hablamos de las sutilezas, ¿sí? De la sutileza, significa que si en mi caso dejo esto acá y en mi caso me desespero por probar cómo es un café creme, me tiene que cortar las manos antes que yo toque algo que no sea mío.
ni siquiera el lugar. Cuando entramos, tenemos un limón de un limonero de un vecino y se nos cae en nuestra casa, ni siquiera tocar eso, pedir permiso para todo. Nada es nuestro, hacer que sea halal. ¿Sí? Cuando vamos a la verdulería, sacamos una cereza, una uva, pedirle permiso. ¿Lo puedo probar? ¿Sí? No. Incluso cuando vamos, que es cuestión común que vamos a cualquier lugar, metemos el enchufe, el cargador y ponemos a cargar el teléfono. Ni siquiera eso, no es nuestro. No tenemos que tocar nada que no sea nuestro, no tenemos que tocar nada que no sea nuestro. ¿Sí? La brujería, ¿sí? Los hechizos, todo lo que está relacionado con todas esas cuestiones, es un pecado mayor. ¿Sí? Me voy a consultar las cartitas, tengo este trabajito, todas esas idioteces y pavadas que son catastróficas y demenciales los males que pueden producir. ¿Qué hablamos? ¿Del corazón? ¿Cuántas dijimos que son? Shirk al-Arba, Shirk al-Aqsa. 6. Bueno, no vamos a terminar. Bueno, hay que prestar atención. De la lengua hablamos, ¿sí? ¿Cuántas dijimos que hay? Bueno, inshallah, comenzamos con las del estómago. Bebidas alcohólicas, o todo lo que está relacionado con el alcohol, ¿sí? Tener cuidado con eso, Está claramente en el Corán Kerim la prohibición absoluta de eso. Y es algo que va a nuestro ser, ¿sí? Nosotros no juzgamos a nadie. Había uno de los compañeros del profeta, alayhi salatu wa salam, que tenía ese problema de alcoholismo. ¿Sí? Y cuando lo vieron, todos los compañeros se les fueron al humo, y el profeta le dijo, déjenlo, le dio el castigo que tenía que tener, pero no lo insulten, no lo maltraten, porque él ama a Allah y a su mensajero. Consumir todo tipo de embriagantes, eso si mencionamos drogas, ¿sí? Sí, el porrito, cualquier otro tipo de cuestiones que nos lleven a esos estados y demás, no hay excepción, ¿sí? Ojo con todas estas cuestiones, ojo con el tema en esta parte, en todos lados, ¿sí? El tema de la brujería, cuestiones de vender todas estas cosas, las cartas de Taradot, las cartas esto, carta aquello, libro de hechizo, libro de aquello, libro de pito, de flauta, que el poder, que pito, que flauta, todo eso nos lleva a lugares que no tenemos que ir. Y menos que obviamente trabajar o consultar acerca de eso. Consumir los bienes del huérfano injustamente. Si nos dan algo para que lo cuidemos y lo consumimos, está mal. Es decir, nos dan lo mismo con cualquier cosa. La usura, ser usurero a sabiendas, es decir, prestar plata y decir, me tenés que devolver tantas cuestiones. En eso también, hoy por hoy, tenemos que tener en cuenta, con el plazo fijo, con los bonos, ¿sí? Plazo fijo, bonos, haram, ¿sí? Todo lo que hay interés, haram. ¿Sí? Hay cosas que no podemos salir, las cuotas, hay fatwas acerca de las cuotas con interés, con esto, con aquello, que de alguna forma que no tenemos otra la habilitan. Obviamente en estos contextos, en el cual no vamos a hablar de esto porque ya se escapa, existen un montón de variantes, ¿sí? Pero hay cuestiones que son claramente haram, ¿sí? Plazo fijo, bonos y etc. Los genitales, la fornicación, ¿sí? El adulterio. Ser fornicador no implica simplemente con los ojos, ojo con lo que vemos en YouTube, en Instagram, en TikTok, lo que bajamos en internet es prohibido. Las relaciones que tenemos con cualquier persona que deseamos obtener, que sabemos en interior hacia dónde nos lleva. Ojo con todas las relaciones entre hombre y mujer a través de todas estas cuestiones de Facebook, chatear esto, aquello, todos los tipos
de perversión psicológica que se están dando en estos tiempos. Ojo con eso, ¿sí? Hay gente que mantiene sexo a distancia, que esto, que aquello, todos unos onanistas de la Gran Siete. Ojo con todas esas cosas, son enfermedades, es caca, sáquense la caca del teléfono, nos lleva a cualquier lugar, no perdan el tiempo con todas esas cosas porque son puertas que se abren y no sabemos dónde termina. El engaño, el adulterio, ¿sí? El sexo fuera del ámbito del matrimonio. Por eso es importante no convivir, ¿sí? Por eso tanto hincapié hago en el matrimonio, ¿sí? Es simple en el Islam, es decir, venir, no quiero una fiesta, es decir, me quiero hacer simplemente los testigos, 4 testigos, sí, chao, se terminó. Es tan simple como eso. Pero no querer hacerlo por imaginar si quiero tener una fiesta, que venir y esto y aquello, y mientras tanto en mi casa no estoy casado y entra en el rango de la zina, de la fornicación. Cada uno decide lo que hace, pero tiene que entender por los usos y las costumbres de esta sociedad que favorece la convivencia. No está aceptado en nuestra religión. Tenemos que estar casados, de la forma que sea, casados y en ese marco. Si no, entra en eso. Y menos que lo que está relacionado con no tener o no controlar lo genital, lo que implica el adulterio. Después el otro tipo es sodomía, ¿sí? Sodomía implica mantener relaciones sexuales por el orificio excretor, ¿sí? Por donde se hace, donde uno expulsa la materia fecal, sea hombre o mujer. La sodomía entra dentro de los caballos. Lo que compromete las manos, matar, robar, cuando la pena es aplicable, ¿sí? No entra en las sutilezas. Lo que implican los pies, huir, cuando uno está defendiendo la patria, huir del campo de batalla, la cobardía, no defender a la patria, ser un traidor, lo que atañe a todo el cuerpo, no preservar el birr al-walidain, el respeto que uno le debe a los padres. Es fundamental el respeto a los padres, a la madre y después al padre, pero es fundamental. Y es fundamental educar a nuestros hijos en esa birr al-walidain, en esa conciencia de respeto al padre. Obviamente tenemos estoy hablando dentro de lo normal, obviamente cada vez hay psicópatas que ya no son padres sino psicópatas, pero eso no entra dentro de la normalidad, estoy hablando dentro de la normalidad. Entonces uno tiene que considerar estas faltas graves, entender dónde está parado. Y después, inshallah, vamos a considerar, ya no hay tiempo, las sutilezas, ¿sí? Las sutilezas que son las sagai, que eso es donde vamos a ir la ira, la envidia, la arrogancia, la soberbia, el amor a la posición, a la fama, el orgullo, la maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Inshallah, esto quizás no es un tema de lo más místico que uno esperaría escuchar, pero es algo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de esta puerta, de la tabla. ¿Cómo entender esto? Porque todo esto, o la inmensa mayoría, salvo algunas excepciones, 3 o 4, entra de lo que esta sociedad de estos últimos 10, 15 años considera normal. Si no tenemos eso en cuenta, y nos paramos firmes, amantu billahi fastaqu, creo en Dios y me mantengo firme, nos van a llevar con los vientos que nos van a llevar y cada vez va a ser más difícil. Tenemos que tener esto en claro, tenemos que tener bien en claro cuáles son las líneas rojas y no pasarlas, inshallah. Que Allah nos conceda a todos una tauba nasuha, que nos acepte nuestro arrepentimiento, que nos conceda un remordimiento, que nos facilite y nos conceda a todos un husnul hatim, un buen final, y que nos mantenga siempre en el din al-mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafi min jambi anbiya'i wal mursalin wa alayhi walhamdulillahi rabbil alamin wa bisir hasratihi Pir el-Fatiha.